I have a dream. My 4 little children will one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin, but by the content of their character. I have a dream today. No podía ser un mensaje más sincero y más apasionado. Yo tengo un sueño. 4 palabras que han tenido un eco profundo. 4 palabras que cumplen 50 años. Las pronunció a lo largo de 16 minutos cautivadores. Allí, en la explanada del Memorial Lincoln, ante miles de hombres y mujeres, negros y blancos, Martin Luther King sabía que no estaba al final de un camino, sino ante el comienzo de una nueva era. My 4 little children will one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin, but by the content of their character. I have a dream today. En la década de los 60, la brecha racial en la sociedad estadounidense, la desigualdad entre negros y blancos, era una realidad cotidiana. La mayoría de la población afroamericana eran agricultores, obreros no cualificados, camareros o basureros, marcados por el resentimiento y la falta de oportunidades. Las leyes racistas y segregadoras impedían su acceso a la educación, el derecho al voto, sufrían el acoso policial y les negaban optar a un trabajo y a una vivienda digna. La fecha clave después de los años 40 es 1955, ¿no? Y es una mujer la que representa esa lucha por los derechos civiles, como los académicos así la llaman, ¿no? La madre de los derechos civiles, que fue Rosa Parks, con su no, y diciendo no sentada, pues se pone de pie a todo un país. Lo que pasa es que hay que destacar, sí, la figura de Martin Luther King, porque con el boicot de los ómnibus, ¿no? En 1955, en diciembre, que dura un año, fue él la persona visible, fue ese su acto principal y público, y fue él, ¿no?, quien luego después otorgó el liderazgo. El verano de 1963 fue especialmente conflictivo después de las violentas represiones contra los manifestantes pacíficos en Birmingham, Alabama. En ese contexto de protestas y revueltas se produjo la Marcha de Washington el 28 de agosto de 1963 por el empleo y la libertad. Una marcha criticada y rechazada por algunos líderes de la comunidad negra, como Malcolm X, por edulcorada, y temida por el gobierno de Kennedy por miedo a los disturbios. Pero la marcha logró contar con el apoyo de todos los que creían en el cambio de la sociedad estadounidense y fue absolutamente pacífica. Tras enfrentarnos a los perros y las mangueras, ir a Washington fue una excursión. No estábamos demasiado impresionados porque no entendíamos las implicaciones, tanto nacionales como internacionales, de lo que estábamos haciendo. No estábamos seguros ni siquiera de si iría gente. Pero sobre las 9 o las 10 empezaron a llegar autobuses procedentes del sur y conforme se acercaba el mediodía llegó un tren lleno de gente procedente de Nueva York y Filadelfia. Luego llegó otro del sur y daba la sensación de que venía gente de todo el mundo. 2.000 autobuses, 21 trenes especiales, 10 aviones y miles de coches particulares llegaron a la capital estadounidense aquel 28 de agosto. Hacía un calor sofocante. Con Martin Luther King al frente, una delegación de la marcha fue recibida primero por miembros del Congreso y posteriormente por el presidente Kennedy en la Casa Blanca. Allí le contaron sus reivindicaciones y le pidieron un plan de empleo para la comunidad negra y el fin de la segregación racial en las escuelas. I think this has been one of the great days of America, and I think this march will go down as one of the greatest, if not the greatest, demonstrations for freedom and human dignity. The combination of these 7 leaders. La combinación de esos 7 líderes yendo a reunirse con Kennedy, con el eco de las más de 250.000 personas, hacían que el presidente supiera el impacto de esas palabras en el mundo en que vivía. America has given the Negro people a bad check, a check which has come back marked insufficient funds. Martin Luther King fue el último orador.
Antes pasaron por el estrado cantantes como Joan Baez o Bob Dylan, actores como Burt Lancaster o Marlon Brando y otros líderes sindicales. Pero fue la fuerza de la palabra de Luther King quien consiguió infundir esperanza y hacerles creer que el cambio era posible. Cuando dejó el discurso escrito, cuando dejó el papel, que el papel no comunica, y cuando se dedicó realmente a hablar de lo que él creía. Y como realmente estaba convencido de que ese sueño podía ser posible, las formas, el tono y sobre todo la manera en la que articulaba esos mensajes le acompañaban. Con lo cual, cuando volvió a ser Martin Luther King el reverendo King y no un orador cualquiera, es cuando fue creíble. Fue su amiga, la cantante de gospel Mahalia Jackson, quien le animó a hacerlo. Cuéntales con lo que te acuestas cada mañana y te levantas cada día, le dijo. Y el reverendo King se dejó llevar. Hay dos elementos retóricos fundamentales en el discurso de Martin Luther King. Uno, la metáfora. El uso de la metáfora para provocar que la gente visualice y vea en imágenes lo que yo le estoy contando en palabras. ¿Para qué? Para provocar que yo vibre, para que yo sienta y para que yo perciba mejor cuál es el cometido y el objetivo de tu discurso. Y utiliza muchas metáforas, muchísimas en su discurso, además bien estructuradas y bien planteadas, digamos, estratégicamente. Y la segunda es la anáfora, es decir, la repetición de una misma estructura al principio o al final de cada párrafo. Por ejemplo, en I Have a Dream. Yo creo que ese discurso, cuando se televisó, se vio o se pudo percibir la fuerza y la contundencia de ese discurso al no. ¿Por qué? Porque había muchísimas personas, había ese movimiento social era real, se podía ver, se podía contemplar y podíamos ver además el sentimiento que causaban las palabras de ese líder con respecto a esas personas que lo escuchaban. La voz de Luther King fue subiendo en un crescendo emotivo que pasaba de la poesía a la prosa, de las referencias bíblicas a la visión de esperanza. Fue algo que abrió los ojos y abrigó el corazón, especialmente cuando dijo eso de las colinas de Georgia. Sons of former slaves and the sons of former slave owners will be able to sit down together at the table of brotherhood. Es muy marcado este discurso, pero años y décadas después los estudiantes en las escuelas siempre estudian este discurso. Entonces, tal vez es un símbolo de todo el movimiento. Entonces, es muy actual también en la sociedad de hoy. Evidentemente tenía un componente de subversión, de rebeldía, de hartazgo, de modificación del statu quo dominante, de las mentes que en ese momento dominaban Estados Unidos. Pero no lo hacía desde una perspectiva de división, sino de integración, de unión, de caminando todos juntos podemos lograr que la igualdad en libertad sea posible. Aquella marcha y aquel discurso sentó las bases para impulsar las leyes sobre los derechos civiles. John Lewis estuvo también en esa marcha. Fue el más joven de los oradores. 50 años después, cree que la exclusión social continúa. Cuando me preguntan si la elección del presidente Obama es la realización del sueño de Luther King, yo digo que no. Es solo un anticipo. Aún no lo hemos logrado. Aún hay mucha gente excluida. 50 años después, en el mismo lugar, a la misma hora, el tañido de una campana marcaba el momento justo en el que Martin Luther King compartió su sueño con todos los norteamericanos. 50 años después, bajo la figura de Abraham Lincoln, el primer presidente negro de la historia evocaba el discurso de quien ha sido su modelo y su referente. Afianzar los avances que ha realizado este país requiere una vigilancia constante, no una actitud complaciente, ya se trate de plantar cara a quienes erigen nuevas barreras al voto o de asegurarse de que las balanzas de la justicia funcionan igual para todos en nuestro sistema penal, en vez de crear un puente entre las escuelas empobrecidas y las cárceles atestadas. No podemos dormirnos en los laureles. En ese homenaje recordaron que las dificultades para lograr esa unidad ansiada por Martin Luther King persisten hoy con nuevos debates como las cláusulas de derecho al voto que preparan algunos estados, la sombra del asesinato de Trayvon Martin o la masificación de las cárceles.
Y creo que todos sabemos cómo habría reaccionado al enterarse de que hay más de 835.000 afroamericanos en la cárcel, 5 veces más que cuando terminé mi mandato, y de que un tercio de todos los varones afroamericanos están destinados a acabar en la cárcel en un momento u otro. 50 años más tarde, amigos míos siguen mutilándonos ciertas prácticas y políticas empapadas de orgullo racial, de odio y hostilidad, algunas de las cuales nos hacen enfrentarnos en vez de hacer frente común. Quizás Luther King no hubiera imaginado que en pleno siglo XXI y con un presidente negro al frente de la Casa Blanca no se han acabado con los problemas raciales que se han recrudecido por las desigualdades económicas. Las estadísticas constatan que la población afroamericana tiene el doble de posibilidades de estar desempleada y miles de adolescentes negros terminan en la cárcel cuando ni siquiera han superado la edad escolar. Tenemos las leyes y la legislación, pero si hay un problema de derechos civiles, tenemos que asegurar que estas leyes están aplicadas en todas las situaciones. Y cuando no son aplicadas, el sistema federal, el sistema de las cortes, tenemos que hacer algo, ¿no? Que no podemos dejar la situación así, que tenemos que garantizar los derechos civiles a todos y para todos. La marcha de Washington y el sueño de Martin Luther King jugaron un papel determinante en la aprobación de la Ley de Derechos Civiles promulgada por el presidente Lyndon Johnson en 1964 y la Ley del Derecho al Voto un año después. Su espíritu influyó en el movimiento estudiantil de los años 60 contra la guerra de Vietnam, en el resurgir del feminismo e incluso en el movimiento de gays y lesbianas. La concesión del Nobel de la Paz no sirvió para ahuyentar a los enemigos que le acosaron en su propio país. El FBI espió y conspiró contra él. En abril de 1968 fue asesinado en Memphis. Un blanco acababa con el sueño de quien pensaba que había llegado a la cima del monte. Free at last! Free at last! Thank God Almighty! We are free